Vamos a continuar, hermanos, con lo que hemos estado viendo la clase pasada, la enseñanza pasada. Y quiero que pongan atención, hermanos. Voy a hacer un breve repaso de lo que iniciamos el domingo pasado. Y el domingo pasado hablamos sobre quién. Gedeón. ¿Se acuerdan? Y el tema de la predicación de la semana pasada, junto con este, es el llamamiento de Gedeón. Estudiando la palabra de Dios, hermanos, y estudiando distintos libros, distintas predicaciones y demás, hay muchas prédicas que te enseñan sobre Gedeón y te enseñan sobre que es un hombre que salió a la guerra y ganó. Te enseñan mucha motivación sobre este libro de Gedeón. De hecho, hasta hubo una película del mundo, se llama Los 300 porque fue basada en un libro, en el libro de Jueces, etc. Es una porquería. ¿Ok? Esa película es una porquería. La película que sale del mundo, donde salen los 300, se llama la película Los 300. Es una película motivacional, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, quiero, viendo la escritura, quién era Gedeón, de dónde viene Gedeón. ¿Se acuerdan que hablamos sobre un periodo? El periodo de Moisés, ¿verdad? Josué, y luego vienen los reyes. Y en ese ínter están los jueces. Los jueces no eran reyes, ¿verdad? No eran gobernantes, no eran sacerdotes. El llamar la palabra jueces no es de que se sienten a juzgar, sino la forma en que lo habla la palabra y bendita y santa palabra de Dios, eran tipo de libertadores. ¿Ok? Voy a hacer un repaso rápido, ¿sí? Y quiero que pongan atención a la pantalla 3D que tenemos aquí, ¿verdad? Vimos el ciclo de la apostasía. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es el ciclo de la apostasía? ¿Qué sucedió en este periodo de los jueces? Era repetitivo esto. Rebelión, le faltó una N, se rebeló mi hija y no la puso la N. Rebelión, y luego que venía castigo, y luego liberación, y luego pasaban por lo general 40 años. ¿Y qué creen? Rebelión. Y así lo marca el libro de Jueces. Rebelión, castigo, liberación. Y luego que pasaban un periodo de paz durante el tiempo de liberación y moría aquel juez, volvían a lo mismo. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, como la perra vuelve a su, y el cerdo al cieno a revolcarse. Estamos hablando de la palabra de Dios y estamos hablando de lo que sucede con el pueblo de Dios, Israel. Después de los periodos, volvían a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo. Vimos Jueces 2:18. ¿Se acuerdan? Si ahí lo tiene en su Biblia, véalo. Si no lo tiene en su Biblia, acá. Pero ponga atención, y me gustaría mucho que abriera la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 18. Aquí, hermanos, en esta pantalla, pusimos algunas palabras claves que las mencionamos el domingo pasado. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba. ¿Sí lo tiene? Jueces capítulo 2, versículo 18. Los jueces los libraba ¿con quién?
Dios los libraba a través de ¿quién? De esos jueces. Luego, de la mano de los enemigos, todo el tiempo de aquel juez. O sea, durante el tiempo que estuvo, por ejemplo, Gedeón, con el que estamos hablando hoy, durante todo ese tiempo Dios lo libraba. Porque Jehová era movido a misericordia. ¿Se acuerdan cómo va el ciclo? ¿Había qué? Rebelión, luego ¿qué más? Y luego liberación. Se movía la misericordia de Dios por sus gemidos a causa de los que hacían, los oprimían, los hostigaban, los afligían. Eran afligidos. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice el versículo 19. Y se me va a hacer más fácil para mí. 18. Las 4 palabras que estamos ahí hablando. Opresión, aflicción, liberación y compasión de Dios. Estamos dando un repaso de lo que vimos el domingo pasado, para que usted recuerde un poquito y si usted no estuvo aquí, para que sepa de qué se perdió. Y el otro. Opresión. ¿Qué es opresión? El que está sometido a maltrato, humillación, a una tiranía, dictadura o abuso de poder. A eso se refiere la opresión física. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Eso es la opresión física. ¿Hay opresión espiritual? Sí hay opresión espiritual. ¿Y cómo viene o cómo se siente esa opresión espiritual? ¿Sientes que estás siendo observado o como que alguien te estuviera apretando el pecho o sintieras un gran peso en tu vida? Otras sensaciones similares. Hay opresión. La otra es aflicción física. ¿Cuál es la aflicción física? Es una molestia de dolor o sufrimiento físico o de crueldad. Y la aflicción espiritual, hermanos, es un sentimiento que a veces la gente tiene de amargura, de pesar, de tristeza, de sufrimiento, de infelicidad. Liberación. Todo esto lo vimos detenidamente el domingo pasado. Es dar fin a la imposición, a la esclavitud o al dominio de alguien, devolviendo la libertad al individuo. Y también hay una liberación espiritual. Esa liberación espiritual, ¿sí?, es la misma, porque dice la palabra del Señor que Él vino a liberar a los afligidos. Él vino a quebrantar todo yugo a causa de la unción de esclavitud que pueda haber en nosotros. Entonces, cuando se cumple el círculo que estamos viendo ahorita, viene la misericordia o la compasión de Dios. Y la compasión de Dios, ¿qué significa? Que es movido a misericordia, a ofrecer ayuda, apiadándose por el dolor, maltrato y humillación que vivía el pueblo de Dios. Dice el versículo 19 de Jueces 2:19. Si me prende tantito la luz, por favor. Ahorita regresamos ahí. Gracias. Es que es mejor para mí leer la Biblia que leer ahí arriba. Y Jueces. Capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra de Dios: mas acontecía que al morir el juez, palabras claves, volvían atrás. ¿Se acuerdan qué significa volver atrás? Apostasía. Luego dice, y se corrompían. Es otra palabra clave que vamos a ver. Más que sus padres. Imagínate, apostataban y se volvían peor, se corrompían peor que sus padres, siguiendo a quienes, dioses ajenos. Es otra palabra clave que la vimos, que la trasladamos a la palabra idolatría. ¿Ok? Luego dice, ya me perdí, hermanos. Siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Ahí vimos esto, hermano, que hay terquedad en este pueblo de Dios, hay reincidencia, hay obstinación, hay corrupción, y hay algo que leímos que es idolatría. ¿Y se acuerdan qué es idolatría? La idolatría es cualquier motivación en la vida cristiana que nos separa, que nos aleja o que no sea Jesucristo.
Vamos a verlo cada uno. Idolatría. Motivación de admiración excesivos que se siente por una persona o una cosa. Eso es idolatría. Veíamos que mucha gente piensa que idolatría es adorar a San Judas Tadeo, a cualquier ídolo. ¿Sí? Pero hay idolatría dentro del pueblo de Dios y lo acabamos de ver ahorita en la Biblia. ¿Sí lo leyó conmigo? Estamos hablando del pueblo de Israel. Idolatría, decía la hermana Rosalinda, que hasta los hijos pueden ser idolatría, ¿sí o no? Y también los padres. ¿Qué más puede ser idolatría? ¿Tu trabajo? ¿Qué más vimos que podía ser idolatría? Ya no me invita a comer, hermano. La idolatría a la comida, a uno mismo, el egocentrismo. ¿Qué más puede ser idolatría? El dinero. ¿El qué? La televisión. Bueno, ya no se usa la televisión, pero sí las pantallas. ¡Ay! ¿Verdad? ¿Qué más? El celular. El dormir. ¿Qué más es idolatría? Las modas, el chisme. Ese estuvo bueno, hermano. Ustedes saben, hermanos, que el hombre más rico del mundo, ¿quién es? ¿No? ¿No saben? Sí. El hombre más rico del mundo hoy actualmente, hermanos, es el dueño de unas marcas que se llaman Louis Vuitton. ¿Se han escuchado esa marca? Louis Vuitton o Huicho Vuitton o como quieran decirlo, ¿verdad? Ese, ¿sí? Y él tiene otras marcas, Prada, etcétera, etcétera. Es el hombre más rico del mundo. ¿Sí? Es el hombre más rico del mundo ahorita. Y lo consulté en Google. Y marcó Elon Musk, marcó varios, pero ese hombre, y lo que llama mucha atención es la idolatría, la egolatría. Verme más bonito, verme más lindo. Se escuchó muy mal eso. Verme más guapo, ¿verdad? O las mujeres, verse más bellas, más hermosas. Es idolatría también. Cuando te quedas mucho tiempo en el espejo viéndote ahí, se vuelve idolatría. Todo eso, hermano, quiero que les quede bien claro, porque muchas veces pensamos, es que yo no soy idólatra. Quede bien claro que sí, pero no te das cuenta en que eres idólatra. No porque vas a la iglesia tradicional, eres idólatra. No nada más. Aquí está hablando la palabra del Señor en el libro de Jueces capítulo 2, versículo 19, sobre la idolatría que hay dentro del pueblo de Dios. Y si usted lo recuerda, la palabra de Dios en el libro de Éxodo, ¿sí? Hay cuando empieza el Señor a dar los mandamientos a Moisés, en el capítulo 20, que ya también lo hemos leído, lo hemos estudiado muchísimo, empieza la palabra del Señor diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. Es el primer mandamiento. Luego el segundo mandamiento, ¿qué dice? No te harás imagen ni semejanza de nada que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y a veces pensamos que eso es idolatría, nada más el venerar una imagen. Idolatría, aquí lo vimos y usted lo sabe, lo acaba de decir. Hasta hay gente, hermanos, que es idólatra de la Coca-Cola. Continuamos. Corrupción. En el versículo 19 vimos la palabra corrupción, ¿verdad? Que dice, se corrompían más que los padres. ¿Qué es la corrupción? Es una descomposición, putrefacción, depravación, perversión, inmoralidad, cohecho, soborno y hedor. Es que huele feo la corrupción, pero no te das cuenta. No te das cuenta. Hay un hedor. Reincidencia. ¿Reincidencia a qué vamos con esta palabra? Volver atrás, ¿verdad? Y eso se llama apostasía, volver a repetir los patrones de conducta. Y aquí, ¿qué es lo que hacía este pueblo de Dios? Repetía continuamente lo mismo, lo mismo. ¿Sí lo están viendo? Voy a terminar con el repaso, con la última, Carlita, por favor. Obstinación. ¿Qué es obstinación? Es lo mismo que terquedad, hermanos. ¿Usted ha conocido a una persona terca? ¿Usted a veces ha sido terco, sí o no? Por ejemplo, mi esposa, cuando hace 26 años me decía, Jorge, ¿quieres ser mi novio? Estuvo duro y duro y duro y duro, por más que le decían, no, mujer.
Es mucho pedazo para ti. Insistió tanto que me convenció. ¿Mandé? Aquí me tiene. Sí, gracias, hermana. No me ayude tanto, ¿verdad? Una persona terca que está duro y duro y duro, aunque esté en el error. Está en el error. Y hasta una vez se le dice a los hijos, no seas terco, entiende. No seas terco, no seas necio. Eso es la obstinación. Y el pueblo de Dios, ¿cómo era? Terco, obstinado. Estamos hablando de aquel tiempo, ¿verdad que sí? ¿O estamos hablando de ahorita también? La palabra del Señor dice que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y esta palabra de Dios no cambia. Y lo mismo que se sucedió en aquellos tiempos está sucediendo ahora. Exactamente lo mismo. Vamos a la siguiente, Carla. Con eso terminamos el repaso del domingo pasado. Y vimos el domingo pasado versículos y demás. Si usted no estuvo, hermano, y quiere conocer los versículos y lo que se habló, está la página de YouTube de la iglesia, donde usted puede encontrar la predicación de la semana pasada. Cada día jueves a las 3 de la tarde, sí, ¿verdad? Se suben las predicaciones del domingo anterior. ¿Ok? Por si usted la quiere ver. Si quiere usted esta información, por favor, se la puede pedir a Carlita. Carlita se la puede hacer llegar. Esto que acabo de proyectar. Bien, vamos a poner hasta ahí una pausa, hermanos, y vamos a continuar con lo que dice la palabra del Señor. Ahora quiero que me acompañen al libro de Jueces, capítulo número 6, y vamos a empezar a ver el llamamiento de Gedeón. Vamos a entrar en forma a lo que es el llamamiento de Gedeón. Amén. Tengo 32 minutos, espero en el Señor poder terminar al menos el versículo 1, ¿verdad? Sí, hermanos, porque esto, hermano, es tremendo. Espero que el Señor nos hable. Padre, estamos delante de ti en esta mañana, Dios, tarde ya, Señor, y quiero rogarte en el nombre de Jesús, Señor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros, Dios. Padre Dios, vamos a estudiar tu palabra, vamos a compartir tu palabra, Dios. Señor, que no lo hagamos indolentemente, y lo digo por mí, Señor. Padre Dios, enséñame a hablar tu palabra con respeto, Dios. Enséñame a hablar tu palabra como debe de ser, Dios. Y que los oídos de mis hermanos sean abiertos, Dios, los míos también. Y muéstranos, Señor mío, qué parte de nuestra vida, Señor, Padre, en esta tarde vas a hablarnos y quieres que cambie, bendito Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer, hermanos, capítulo 6 y quiero que me siga, por favor, hasta el versículo 10. Y vamos a hacer ahí una pausa y vamos a examinar otra vez la lectura del Señor. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Vamos a recordar, hermanos, que ahí, antes de que mencione esto, en el capítulo 5, versículo 31, dice la palabra del Señor que la tierra reposó por 40 años. Hubo paz. Vamos aquí al versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libraré de mano de los egipcios y en mano de todos los que lo afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Hasta ahí lo voy a dejar en este momento y le pido al Señor que nos ayude a hablar y a determinar qué es lo que acabamos de ver. Acabamos de mencionar durante esta lectura que hay unos pueblos de Israel. ¿Sí lo conmigo? ¿Cuáles eran?
Madianitas, ¿quién más, hermana? Amalecitas, ¿y quién más? Los amorreos, versículo 19, versículo 9 creo que es, versículo 10. Yo veo aquí, hermanos, están los madianitas, están los amalecitas y veo a los amorreos. Así lo voy a manejar en esta tarde, así lo voy a explicar en esta tarde, hermanos. ¿Ok? Voy a leer nuevamente, pero quiero que pongan atención a la pantalla. Madián. ¿Quién es bíblicamente Madián? Sí, un descendiente de Abraham, con el cual tenía contienda con los hijos de Israel. Madián significa pleito, contienda, rencilla, pelea. La historia del pueblo madianita es de contiendas contra el pueblo de Dios. ¿Sí quedó claro ahí? ¿Quiénes eran los de Madián? Era descendencia de Abraham, ¿sí? Y ellos tenían contienda, tenían pleitos con el pueblo de Dios. Voy a leer nuevamente. Bueno, vamos a hacerlo así. Luego habla de Amalek. ¿Quién es Amalek? Es un espíritu ladrón que trae a tu vida, hogar, descendencia, las obras de la carne. Amalek se le tipifica como la carne. ¿Sí? ¿Cuáles son las obras de la carne? Ayúdame a prender la luz, por favor. A ver, aquí ya me... ¿Qué versículo tenemos ahí? Gálatas 5:19, gracias. Dice la palabra del Señor que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. 19, 20 y 21. Amalek, las obras de la carne. ¿Sí? Y vamos a ver quién es más. Amalek, a los amorreos, no. Falta uno, hija. Los amorreos. ¿No está ahí? Ya está. Gracias. Los amorreos. ¿Y quiénes son los amorreos? Es un espíritu de desánimo, burlador, calumniador, crítica, chisme, desmotivación, depresión y desesperación. Cuando uno lee Jueces capítulo 6 y lo vemos en nuestro tiempo, hermanos, dice la palabra del Señor, los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Versículo 1. Y los entregó en mano de Madián. Carla, ¿quién es Madián? Los entregó a pleitos, rencillas, peleas. ¿Tú tienes pleitos, rencillas y peleas en tu casa? ¿Con tu esposo, con tu esposa? ¿Con tus hijos? Piénsalo. Piénsalo. Y luego sigue diciendo la palabra del Señor. Y de mano de Madián prevaleció, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, ¿quién eran los madianitas? Ahí está. ¿Sí? Por los problemas que tenían, por los pleitos, por las rencillas, por las peleas, trataron de buscar una solución a sus problemas. ¿Y estos hombres qué hicieron? Pon atención, hermano. ¿Qué dice el versículo 3 que hicieron?
Buscaron soluciones en la tierra. Cuevas. Hicieron cavernas. Hicieron lugares fortificados donde podían ellos decir, aquí estamos seguros, aquí no va a pasar nada. Buscaron su paz o su tranquilidad en las cosas terrenales, en las cosas visibles, donde ellos creían estar seguros. ¿Por qué? Porque venían, dice la palabra del Señor, que venían los amalecitas y venían los madianitas, versículo 3, ¿sí? Y subían contra ellos y los atacaban. Todo lo que este pueblo de Israel hacía, todo su trabajo, todo su ganado, venían estas dos, voy a llamarle tribus, ¿sí? Venían y acababan con todo su trabajo. ¿Cómo te sentirías, Sara Nayeli Buenrostro Navarro, que un cuate, una persona llegara a tu negocio, ¿sí? Con un martillo de esos de mazo y le empezara a pegar a todos los muebles que has reparado? ¿Cómo te sentirías que llegara alguien a tu casa y que empezara a romper las paredes? ¿A alguien le gustaría eso? Y muchas veces ese martillo llega, que es cuando tú estás enfadado y estás harto y empiezas a decir tontera y media en tu casa, cuando te debes de quedar callado. Amar misericordia. Hermanos, esto lo hemos sabido y lo hemos comprendido. Y aquí tenemos dos arquitectos. Y si yo le pregunto a un arquitecto, dime en cuánto tiempo edificas esta bodega, así como está, ¿en cuánto tiempo? Yo tengo dinero, a mí me sobra, papá. Rápido, ¿en cuánto tiempo? ¿Usted, arquitecto, qué opina? En un mes, ok. Ahí se va. Mes y medio. Fíjense. En un mes y medio yo edifico esta bodega teniendo lana. ¿Están de acuerdo? Nada más falta la lana, ¿va? Pero ¿en cuánto tiempo, Graciela, tú que conoces de hipotecas y todo esto, en cuánto tiempo, Graciela, tú crees que yo puedo tumbar esto? Mete ¿cómo se llama? Una retroexcavadora o una demoledora. ¿En cuánto tiempo lo tumbo? Ay, tengo que ir al canal necesario. Ok, ¿cuánto tiempo lo tumbo? ¿En 3 días? No, pero una máquina buena, hermano, moderna. En un día yo creo que lo tumbas, ¿no? En un día. Y así muchas veces, querido hermano, amado hermana, pasa con nuestra casa. El Señor está edificando, construyendo. Está tu casa y luego llegas tú en un mal rato, en un mal momento y empiezas a gritarle a tu esposa, a gritarle a tus hijos a ti, tu mamá, tu papá, todo el mundo se vuelve loco. ¿Y qué pasa con la casa? Se derrumba en un ratito. ¿Sí o no? ¿Y todo por qué? Porque andas en las cosas del mundo. Madián se metió a tu casa. A mí no me gustaría que Madián se metiera a mi casa. ¿A alguien sí le gustaría? No. ¿Y cuántas casas de los cristianos está Madián? Y luego, no solamente viene Madián, sino Madián tiene un amiguito. ¿Cómo se llama el amiguito de Madián? Amalek. Ay, las cosas de la carne. Está tremendo esto, hermano. Así vivía el pueblo de Dios y así sigue viviendo el pueblo de Dios. Y te enojas con tu esposo y te enojas con tu esposa y ya ve a volar y se va el otro a volar y sale de la casa, avienta la puerta, se azota, se enteran los vecinos y va el hombre bien enojado, la mujer bien enojada y de repente ve por ahí una
mujer, ¿y qué creen? Por el coraje que trae, se enreda. Sí, se enreda. ¿Y a dónde cae? En adulterio. Ya sea el hombre o la mujer, hermano, porque da igual. Como les decía el domingo pasado, me parece, ahora las mujeres dicen más groserías que los hombres y se emborrachan más las mujeres que los hombres. Y es algo tan nefasto verlo. No es lindo ver eso. Que las mujeres digan más groserías y albures que los hombres es tremendo. Vienen todas las obras de la carne. Y esas obras de la carne, ¿qué creen dónde están metidas? En la casa. Y muchas veces dices, Jorge, no es cierto, nosotros somos una familia feliz, somos la familia Telerín. No, hermano. Cuando tú le das cabida al diablo, hasta, ¿sabes dónde? Hasta en Netflix tú estás ahí. Y estás abriendo la puerta, ¿a quién? Anatema. Y estás viendo la administración. No es malo ver una buena película. ¿Me explico? No es malo verla. Es mejor leer la palabra, mejor hacer otras cosas. No estoy satanizando algo, pero sí decía yo el viernes, hermano, que le daba gracias a Dios porque no va a haber pretexto, porque existe el TikTok, existe el YouTube, existe el Facebook, existe el Instagram, ¿sí? ¿Y por qué le daba gracias a Dios? Porque con eso nosotros no podemos justificarnos de que, Señor, no tuve tiempo para hacer tu obra, no tuve tiempo para leer la Biblia, porque con eso que perdemos tanto tiempo, hermano, porque realmente lo perdemos, ¿sí? No hay justificación para decirle, Señor, no tuve tiempo de leer, no tuve tiempo de escudriñar, no tuve tiempo de orar. Vas metiendo todo esto a tu vida, hermano. Ahora, con lo que acabo de leer, hermano, y la lectura que acabamos de leer hasta el versículo 10, te voy a preguntar algo. ¿Quién crees que destruye los frutos de tu labor, de tu trabajo? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Quién se ha levantado en contra de tu cosecha, hermano? Veíamos el viernes en la enseñanza sobre el orín y la polilla. ¿Qué hace la polilla? Se come la tela, ¿verdad? Y a veces tenemos las bolsas, ¿cómo? Empolilladas, rotas. Y de repente no sabes dónde está ni tu dinero. Ay, ¿en qué se me fue? ¿En qué lo gasté? ¿En qué esto? ¿En qué otro? ¿Por qué? Porque estás dando cabida a todo esto, hermano. Dice la palabra de Dios que Amalek y el otro, los amalecitas, los amorreos, no, el otro, Madián, parecían que, la multitud parecían que, la langosta, ¿qué es, hermano? Es una plaga. Nuestras casas, nuestras vidas, muchas veces están infectadas de esa plaga, hermanos. ¿Sí? Y no queremos darnos cuenta. Yo no conocía las termitas hasta que un día me las presentaron acá atrás. ¿En serio? ¿Cómo son las termitas? Chiquititas, no las ves, pero sí ves el rastro que dejan. Las termitas es una plaga. Y a veces por algo chiquitito, hermano, que no te das cuenta, ¿qué pasa con esas plagas? Llegan a destruir las casas. ¿Sí o no, hermanos? ¿Tu casa cómo está? Pregunto, en serio, no quiero que me contesten. ¿Cómo está tu casa? Y no me refiero a tu casa de tus cuatro paredes. Y no me estoy refiriendo tampoco a tu casa, porque lo vamos a aprender hoy, a tu casa con tu marido, tu esposo y tus hijos. ¿Cómo está tu casa, tu propia vida? ¿Cómo estás delante de Dios? Porque es muy fácil ver a los demás. Pero en lo personal, ¿qué? ¿En lo personal qué? ¿Tu vida personal cómo está? Puedes decir, hermano, en mi casa no permitimos nada. Ah, no, pero estás ahí en tu carro, estás en el semáforo y estás viendo pura tontera y media, hermano. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó en la oración, líbrame de todo mal. Y no se refiere nada más a líbrame de todo mal, de algún accidente, sino a todo el mal que quiere venir a mi cabeza y lo tengo que desechar en el nombre de Jesucristo. ¿Ves un hombre guapo, ves una mujer guapa? Voltéate, porque seguramente te conoces. ¿Ves que hay dinero ahí o en una situación, en un negocio, dinero que no proviene de Dios? Aléjate. Aléjate. Tenemos que aprender a depender de Dios totalmente.
totalmente. Vemos ahora, complementando estos primeros versículos, voy un poco más rápido y les pido una disculpa, hermanos. Me gustaría terminar hoy solamente con el llamamiento de Gedeón. ¿Qué fue lo que sucedió? Y luego llega el momento, hermanos, en que estamos leyendo el versículo 11. Bueno, vamos a darle un repaso a esto, hermano. Ya vimos el versículo 2, que hacían cuevas, ¿verdad? Y cavernas. Los israelitas buscaban protección en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales. Y luego vimos que en el versículo 3 que los madianitas y los amalecitas, ¿verdad? Y fueron en contra de los hijos de Israel y acababan con todos sus frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. O sea, está hablando de la cantidad del terreno tan grande que era, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Hermano, a veces llegan tiempos difíciles, ¿verdad? Llegan tiempos difíciles a nuestras vidas, y en esos tiempos difíciles quiero que los veas tú como un regalo de Dios. Sí, un regalo de Dios. Voy más adelante, versículo 5. Porque subían ellos porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. ¿Quién está arruinando tu casa, hermano? No puedes señalar a alguien más, primero te tienes que ver tú. ¿Tú has arruinado tu casa? ¿Con tu conducta, con tu comportamiento, con lo que estás haciendo, con tu forma de vivir? Luego vemos más adelante, hermanos, que dice que llegó un profeta. Sí lo leyó conmigo hace ratito en el versículo 6, 7. Versículo 8. Dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di la tierra. Y te dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero pero no habéis obedecido mi voz. Tremendo. Quiero que me acompañe, viendo esto, hermano, al libro de Zacarías. Quiero, hermano, en el nombre de Jesús, que Dios nos hable en nuestra vida y que pongamos atención a lo que vamos a estar leyendo, lo que estamos estudiando, y no solamente que te vayas con un conocimiento de la palabra de Dios, sino que vayas tú pensando, Señor, ¿en dónde me he equivocado? Señor, tengo que corregir mi vida, tengo que dejar atrás todos esos pensamientos que no te son gratos a ti. Zacarías capítulo 7, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Cuánta gente en la iglesia, cuánta gente en la iglesia, cuánta gente aquí voltea la espalda a las cosas de Dios y no quieren oír? Por mucho que te estén diciendo, por mucho que te estén enseñando, hermano, ¿qué haces? No me interesa, no quiero oírte. Ahí lo dice. ¿Sí? Porque el Señor nos está hablando y el Señor está diciendo que hay que corregir de nuestra vida. Todos tenemos algo que corregir de nuestra vida. Nadie puede decir aquí, yo soy el esposo o la esposa perfecta, el hijo o la hija perfecta, el padre o la madre perfecta. No, hermanos. Todos tenemos algo que corregir en nuestra vida espiritual delante de Dios. Todos. No uno, sino todos. Y dice aquí la palabra del Señor, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Vimos hace rato una palabra que se dice obstinación o terquedad. ¿Cuánta gente terca hay que no quiere escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánta gente terca en pacto de gracia hay que no quiere escuchar la palabra de Dios cuando se les habla una y otra vez? Y dice el versículo 12, y pusieron su corazón como ¿qué? ¿A quién le gustan los diamantes? ¿A nadie? Híjole, a mí sí. A mí también me gustan mucho los diamantes. ¿A alguien no le gustan los diamantes? ¿A quién le gustan los diamantes? Levanten la mano. Ok. Pues sí, a todos. ¿Pero a qué se refiere aquí con el diamante?
a la dureza. A la dureza. Duros como el diamante, dice. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley de Jehová, que es perfecta, que convierte el alma. Dice aquí la palabra, la escritura, para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Esto, hermano, este libro es un libro de la profecía, son los pensamientos de Dios. Y muchas veces el Señor te habla y muchas veces haces oído sordo y avientas la palabra. No estoy hablando físicamente, sino espiritualmente. No me interesa, hago oídos sordos, tengo el corazón como diamante. Ay, qué bonito. No, duro. Duro. Y entre más te dice el Señor y mientras más te habla el Señor, corrige, cambia, arrepiéntete. No. El Señor llama la atención, hermanos, y lo llama de muchas formas. Yo se los voy a decir. Hermano, y es en serio. Delante de Dios lo digo, no, yo no sé si Carla, mi hermana preciosa, se acuerde. Pero cuando el Señor me llamó la atención, cuando pasó lo del corazón y lo de la vesícula, y lo del, ¿cómo se llama eso que me dio? La peritonitis. Carla fue conmigo y me dijo, no le voy a decir cómo me dice de cariño, ¿verdad? Pero me dijo, Jorge, ya, arrepiéntete, ya basta. Porque me lo dijo mi padre. Me dijo, qué bueno que eres hijo, no bastardo. Y todavía mi corazón estaba duro. Y el Señor siguió tratando conmigo en esos días, en esas semanas. Y Carla llegó y dijo, ya, párale, basta. Y a ti te digo, hermano, que si has escuchado la palabra de Dios durante todo tu tiempo, durante toda tu vida, y sigues en la misma, sigues en la terca, en la necia, sigues obstinado, ya párale. Porque algo peor te va a venir a tu vida y ahí sí vas a decir como ellos, ¡ay, Señor, ayúdanos! ¿Cuánto hay que sacar de nuestra vida, de nuestro corazón que está ahí, hermano? ¿Cuántas peleas? ¿Cuántos disgustos con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el vecino, con el del trabajo? Hermanos, véanlo. Y dice aquí la palabra del Señor que hicieron oídos, que muchas veces hacemos oídos necios. Y sigue diciendo el libro de Jueces, en la parte de abajo, donde dice el versículo 10, pero no habéis obedecido mi voz. Acompáñame a Isaías, capítulo 65. Isaías capítulo 65, dice la palabra del Señor en el versículo 1, fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿Y qué dice? Fui hallado por los que no me buscaban. Y aquí en esta parte, fíjate, estaba este hombre Gedeón. Gedeón estaba en un lagar. ¿Saben qué es un lagar? Donde se hacen las uvas. Estaba Gedeón en un lagar donde se apachurran las uvas para sacar la vid, el jugo de las uvas. Y estaba ahí este hombre, ¿sí?, trabajando. Este hombre estaba ahí haciendo lo suyo, porque si salía ¿cómo se dice? Trillar el trigo, si es la palabra correcta, a sacudir el trigo, lo tenía que hacer afuera, porque así se estilaba, y los amalecitas y todo el mundo lo iba a ver. Y él tenía necesidad de llevar comida a su casa, ¿sí?, de trabajar, y estaba en un lugar que no era apto para sacudir el trigo. Es un hombre que se esforzó, que buscó trabajar, buscó protección de alguna forma, ¿sí?, y seguir haciendo lo suyo, porque hubo otros israelitas que dice en el versículo 2 que prefirieron hacer ¿qué? Cuevas, lugares fortificados, salieron a esconderse. ¡Ay!
pasó esto, corramos, huyamos. Y salen todo el mundo corriendo y huyendo. ¿Y este hombre qué hizo? Es que no puedo dejar solo a mi familia. No podemos escondernos, tenemos que hacer algo distinto. ¿Y qué hizo Gedeón? Se puso a hacer lo suyo, a su trabajo en el trigo, en un lugar donde estaba el lagar. Y ahí en ese lugar, dice la palabra del Señor que ¿quién se le apareció? El ángel de Jehová. Y él nos asustó. Fíjense cómo es esto. ¿Qué leímos en Isaías? Capítulo 65, versículo 1. ¿Otra vez? Sí, por los que no preguntaban por mí. Él se le apareció, no preguntaba por él. Y así Dios nos aparece a nosotros. ¿Tú querías ser cristiana, Sara? ¿No? ¿Tú, mamá Vicky, querías ser cristiana? ¿Querías ser evangélica? ¿Protestante? ¿Usted, hermana Katy? Qué rebelde, hermana Katy. Hermana Pili, ¿usted deseaba ser cristiana? ¿Tú, Manuel? ¿Y qué haces aquí? Nosotros no preguntábamos por él. Y como dice Isaías 65, él vino a nosotros. ¿Verdad que sí? Y así ese hombre precioso se le apareció a Gedeón. Y le dice, varón esforzado, valiente, Jehová está contigo. Y Gedeón había oído hablar de la grandeza de Dios. Había escuchado de un Dios. Y le empezó a decir, Gedeón, a este hombre, cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder, ¿verdad?, a su pueblo. Cuentan de un Dios. ¿Y qué se refiere con que cuentan de un Dios? Él no lo conocía, había escuchado solamente de ese Dios que había sacado al pueblo de Israel. Pero él no lo había vivido, él no lo conocía. Y dice aquí la escritura, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de estos madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hermanos, le contestó este hombre, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Hermanos, somos pobres. Dice, mi familia es de Manasés. ¿Se acuerda qué significa Manasés? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Olvido. Dice, he aquí mi familia es pobre. Estamos olvidados de todos. Yo soy el menor de la casa de mi padre, o sea, soy insignificante. Y le dijo, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dice el versículo 17, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura en un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, sacándoselo, se lo presentó debajo de aquella encina.
Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña. ¿Quién es esta peña? Cristo. Y dice, ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y fíjate, ¿tú sabes qué es un báculo? ¿Alguien me puede decir rápido qué es un báculo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Un bastón? ¿Qué es un báculo? ¿Una vara alta? ¿Un bastón? Fíjense. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano y tocó la punta de la carne y los panes sin levadura y subió el fuego de la peña en el cual consumió la carne, los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Mismo Cristo santo, precioso, haciendo que ese holocausto fuera consumido. Grato a Jehová. Y dice que en ese momento desapareció de la vista de Gedeón. ¿Y qué creen que pasó en el momento en que desapareció de la vista de Gedeón? Dice la Escritura que se abrieron sus ojos. Se le abrieron sus ojos. Estaba ciego espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado en ceguera espiritual aún viniendo a una congregación cristiana? Él ya había tenido, él ya había estado hablando con el ángel de Jehová. Y ya le había dado instrucciones. Esto me hace recordar a Samuel, ¿se acuerdan? Que dice la palabra del Señor que Samuel ministraba en el templo, pero no escuchaba, no conocía, perdón, la voz de Dios. ¿Cuánta gente de los que venimos aquí escuchamos, vemos, trabajamos para el Señor y aún no hemos tenido la oportunidad de que esas escamas espirituales caigan? ¿Qué sucedió con este hombre? Cuando él ofreció el sacrificio al Señor, cuando él ofreció eso al Señor, el Señor se agradó de él y fueron sus escamas, sus ojos espirituales fueron abiertos, sus escamas espirituales cayeron. Y se dio cuenta, hermanos, que había visto a Jehová. Y dice, he visto al ángel Jehová cara a cara. ¿Y qué sucedió entonces? Versículo 23, dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor. Cuando el Señor se te aparece a tu vida, hermano, y has sido perseguido por los madianitas, por los amalecitas, por todos ellos, te dice, Shalom, aquí está tu paz. Aquí está tu paz. Aquí está tu paz. ¿Y sabes qué fue lo que hizo después este Gedeón? Dice la palabra del Señor que lo adoró. Versículo 24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Voy a mencionar rápido esto, hermanos, porque ya tengo que terminar. Yo no sé cuál ha sido tu vida, si has permitido que Madián esté en tu casa o en tu vida. Yo no sé si ha estado Amalek en tu casa o en tu vida. Yo no sé si ha estado los amorreos en tu casa o en tu vida. ¿Has buscado una salida en las cosas terrenales, como lo hizo el pueblo de Israel? Tal vez buscando en cuevas dónde cobijarte, dónde cubrirte, cuando realmente tu búsqueda tiene que haber terminado porque tu refugio debe ser el Señor, en todos los sentidos.
puedes ir con los psicólogos, con psiquiatras, con doctores, puedes ir con tu amigo, con tu amiga, con tu vecino, con quien quieras, y ahí nunca vas a encontrar la paz. La paz la vas a encontrar hasta, ¿sí? Que ofrezcas sacrificio al Señor y le digas, Señor, aquí estoy. Porque fue realmente lo que hizo este hombre, Gedeón. Dijo, Señor, aquí estoy. Fueron sus ojos abiertos espiritualmente, reconoció con quién había estado y dice la palabra del Señor que que edificó altar a Jehová. Y cuando te dice la palabra de Dios que edificó altar a Jehová, te está diciendo que él, ¿qué hizo Bonifacio? Adoró. Y a ese lugar le llamó Shalom. ¿Quieres paz a tu vida? ¿Quieres paz a tu vida? ¿Realmente quieres paz a tu vida? Ahí está la respuesta, hermano. Ahí está la respuesta. Y después viene, hermano, viene que después de que sus ojos fueron abiertos espiritualmente, después de que ofreció el sacrificio, después de que edificó el altar, le dijo, ahora te toca arreglar tu casa. Pero empieza por uno. Él no fue primero a arreglar su casa y luego vino a ofrecer sacrificio y a edificar un altar. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque Gedeón, después de esto, siguió la instrucción de Dios y le dijo, ve y arregla tu casa. Y le dijo el Señor a Gedeón, hay un toro, un toro, un buey, ¿verdad? De 6 años. Sacrifícalo. Pero también quiero que vayas a donde está la imagen de acera y la derrumbes. Y cuando Gedeón obedeció e hizo eso, la gente se fue en contra del papá de Gedeón, ¿se acuerdan? ¿Y qué le decían? ¿Dónde está tu hijo? ¿Verdad? ¿Dónde está tu hijo? ¿Por qué lo hicieron? Y la respuesta después del testimonio de Gedeón con su papá, ¿cuál fue? Si esa imagen de acera es Dios, entonces que ese Dios se encargue de Josué, digo de Gedeón. ¿Se acuerdan? Testimonio. ¿Cuál ha sido tu testimonio? ¿O ha sido un tristemonio? Hermanos, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que victoriosos. Pero tenemos que pasar por todo esto para entender que el Señor quiere arreglar nuestra vida. Quiere arreglar mi vida. Escuche bien esto, hermano. Quiere arreglar mi vida, Eduardo. Jonathan, quiere arreglar mi vida. Y luego, la de los demás. Pero ¿qué pasa? Queremos arreglar primero la de los demás y luego mi vida. Es un llamamiento personal. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres realmente vivir una vida en paz con Cristo Jesús? Porque aquí dice que edificó un altar y a ese lugar le llamó Jehová Shalom. Después de todo esto que padeció, después de todo lo que vivían estos hombres, hermano, vino la paz de Dios. Me gustaría muchísimo seguir hablando de esto, hermano, porque todavía sigue el capítulo 6, la segunda parte, sigue el capítulo 7 y sigue el capítulo 8 hablando de Gedeón, ¿verdad? Y hay mucho que hablar de eso, de lo que Dios hace con la vida de un hombre que es obediente. Pero también quiero decirles, hermano, que cuando Gedeón llegó, tal vez en otra ocasión lo hablemos, con eso quiero terminar, también cuando Gedeón fue prosperado, cuando me refiero a que terminó con los 300, acabó con todos ellos, con todos los amalecitas y todos los amorreos, llegó la gente y le dijo la gente a Gedeón, queremos que tú seas nuestro rey, queremos que tú seas nuestro Señor. ¿Y qué le dice? No, Dios es vuestro rey.
Y luego le dice Gedeón, pero les voy a hacer una petición. ¿Se acuerdan de ese pedazo? Que les dijo, de los zarcillos que se recogió en el motín de guerra, tráenmelos. Puedo decir mal hecho. Porque de ahí, con esos aretes, con ese oro, hicieron un efod. El efod, ¿se acuerdan quién lo llevaba? El sacerdote, un efod de oro. Y lo pusieron ahí en un lugar, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que el pueblo empezó a fornicar. Quiero decirte algo, hermano. No nada más la escasez económica es prueba de Dios. También el dinero, la prosperidad económica es prueba de Dios. Es tremendo, hermano. Gedeón viene mencionado en el libro de Hebreos capítulo 11 como también uno de los héroes de la fe. Pero nadie se libra, hermano, de cometer errores. Si uno se aleja de Dios y si uno no escucha la voz de Dios, porque ahí Gedeón no les dijo, Dios me dijo que me dieran esto. Él lo pidió. Por eso es importantísimo, hermanos, poner oídos atentos a lo que Dios nos dice, a cada cosa que Dios nos dice. No es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero. Otra vez, hermanos, se los digo, no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiera hacer conmigo. Te entrego todo lo que soy, el Señor puede hacer contigo lo que le plazca. Aunque a ti no te guste, aunque a ti te duela, a tu yo, deja que el Señor haga lo que tenga que hacer, hermano. Y cree que Él es Jehová Shalom, tu paz en cualquier momento de tu vida. Tanto en la abundancia, en la prosperidad, como en la, voy a llamarlo pobreza, que no hay ningún cristiano pobre, ¿verdad? ¿Sí? Que a veces no hay lo suficiente, pero el Señor nos ha enseñado a vivir con poco y también nos ha enseñado a vivir con mucho. Y a veces ese poco lo malgastamos. Dice la palabra del Señor que el que no trabaje, que no coma. Hay muchas cosas que aprendemos de la palabra, hermanos, pero yo me quedo con esto de Gedeón, hermano. Hasta que nuestros ojos espirituales sean abiertos, vamos a entender qué es lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Cómo están tus ojos espirituales, Jaime? ¿Abiertos o cerrados? ¿O los tuyos, Manuel? ¿Los tuyos, Humberto? ¿Los míos, Jorge? ¿Los tuyos, Mayela? ¿Cómo están? Y lo peor, ya termino. Con esto sí ya voy a cerrar la Biblia. Con esto termino. Lo peor, termina el periodo de Gedeón. ¿Sí? ¿Y qué creen que pasa? Se muere y el pueblo se repite el mismo ciclo. Necios, necios, necios. Y otra vez le repito lo que dice la palabra del Señor, como la perra vuelve a su vómito. Y como quién, la puerca limpia va al cieno y se revuelca. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. No seamos así, hermanos. No seamos así. Dios les bendiga, hermanos. Le dejo el lugar a mi hermana Carla, ¿verdad? Déjenme orar y mientras pasa Carla aquí a hablar con ustedes. Te doy gracias, Señor mío, por que me permite, Señor mío, exponer tu palabra, Dios. Y te ruego, Dios, que hayamos aprendido, Padre, y que no olvidemos la historia de Gedeón, el llamado de Gedeón, Dios. Que estemos meditando realmente, Padre, en cómo estamos viviendo nuestra vida, Dios. Si lejos o cerca de ti, Dios, con problemas en la casa, con pecado en la casa, con anatema en la casa, Dios. Ya no queremos seguir viviendo igual, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a hacer las paces contigo, Dios. A que tú seas ese Jehová Shalom en nuestra vida, Dios.
Por favor, Rey. Por favor, Dios. A que tal vez no sé si sea lo correcto, Dios, pero muchas veces yo creo que hasta necesitamos, Señor mío, perdonarnos a nosotros mismos de nuestros traumas infantiles, Dios, porque a veces los reflejamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, Dios. Si realmente tuviéramos la mente de Cristo, Dios, sería tal vez otra historia en nuestra casa, Dios. Y la única forma de tener la mente de Cristo, Dios, es a través de tu palabra, del estudio diario de tu palabra, de la oración diaria contigo, de la comunión permanente contigo, Dios. Que podamos realmente vivir eso, Dios. Una relación de intimidad, una relación de amor contigo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.